creepypastas. Rayos, Loquendo no puede pronunciarlo. Este título fue sugerencia de U53RCV. Y muchas gracias a Benjab por mantener su membresía este mes. Empezamos. Mi abuela sobrevivió al Holocausto. Mi abuela me contó esta historia. Su nombre era Charani. Nació en Polonia y llegó a la mayoría de edad mientras el Reich de Hitler arrasaba Europa con la misma inexorabilidad que la marea. Su padre, Ken, era un zapatero de talento extraordinario. Podía crear un par de zapatos fuertes y buenos a partir de basura. Este era un don poco común, y aunque vivían en una era más iluminada, muchos de sus vecinos creían que al menos en parte era magia. En algún momento, los vecinos decidieron colectivamente que Ken podía encantar los zapatos. Así que acudían a él pidiendo suerte, sabiduría y, a medida que esa terrible marea de muerte se acercaba cada vez más, seguridad. Ken era tan exitoso como zapatero que él y su esposa, Sofía, comenzaron a soñar con la posibilidad de que algún día fueran ricos. Soñaban con una gran zapatería para Ken, con perros de raza para Charani, con jardines expansivos para Sofía, y con una casa grande y aireada para todos ellos. Parecía no solo posible, sino cierto. La pura fuerza de la devoción y el talento de Ken crearían un final feliz sin esfuerzo alguno. Pero como pronto aprenderían, hay cosas que incluso el amor de un padre no puede prevenir ni superar. Charani tenía muchos amigos, por lo que naturalmente escuchó rumores sobre la benevolente magia de su padre. Estas historias la asustaban y emocionaban a la vez. Una noche, fue donde Kemi le preguntó: «Papá, ¿es cierto que haces zapatos mágicos?» Él la subió a su regazo, riendo. «Tal vez podría. ¿Pero lo haces?» Él le revolvió el cabello. «Creo que lo hice una vez, y supongo que podría hacerlo otra vez, pero solo para aquellos a quienes quiero». Charani encontró esta respuesta profundamente insatisfactoria. ¿Qué significa eso? Significa que el amor es la única magia real, mi querida. Luego la mandó a ayudar a Sofía. Charani obedeció, aunque se sentía molesta e insatisfecha. Su padre siempre hablaba en acertijos y poesía absurda. Pero eso, supuso ella, era el precio que uno pagaba por tener un padre amable y dulce. Y era un precio bajo, después de todo. Porque su padre era tan talentoso, su infancia transcurrió sin el estigma de su herencia. No fue hasta su 11º cumpleaños que los vecinos comenzaron una campaña de acoso. Creció tan lentamente que casi no se dieron cuenta, hasta que finalmente, un terrible y caluroso día, el carnicero se negó a venderle carne a Ken. «Se acabó», dijo groseramente. «Vuelve otro día». Ken no le dio importancia y se fue a la siguiente tienda, donde recibió el mismo rechazo. Probó otras tiendas, otros comercios, y en cada uno lo echaban. Al principio, Ken se negó a creer que algo estaba mal. Verán, Ken era un hombre terriblemente dulce y amoroso, trabajador, honesto hasta el punto de la ingenuidad. Todo lo que quería era una buena vida para su familia. Cada día, año tras año, sus únicos objetivos eran mantener los corazones felices, los estómagos llenos y los cuerpos cálidos y seguros. Charani me decía siempre que Ken era el padre perfecto. Pero incluso los padres perfectos no pueden convertir a los malos vecinos en hombres valientes y buenos, y el rechazo a la familia de Charani continuó. Al principio, pensaron que era porque la familia de Ken era gitana. Extranjeros, indeseables, gente de ratas, gitanos, tan bajos que estaban por debajo incluso de los judíos, a quienes Hitler llamaba la raza tuberculosis del mundo. A medida que la comida escaseaba y la gente se volvía más temerosa, se volvían unos contra otros, echando a sus vecinos más amables. Y tal vez, al principio, la sangre romana de Ken fue el problema. Y eso hubiera sido suficiente para que todo fuera malo. Pero entonces, un vecino cruel, mezquino y aterrorizado, denunció que la madre de Charani, Sofía, era judía. Los nazis llegaron poco después, arrancando violentamente a la familia de Charani y a docenas de otros de la ciudad, llevándolos a un gueto frío y sucio, lejos de su hogar.
Sofía y Charani lloraban todos los días, y Ken también lo hizo por un tiempo. Pero el amor y el deber de un buen padre no conocen límites, así que se recompuso y ejerció su oficio dentro de los confines del gueto. No tenía materiales con los que hacer zapatos nuevos, pero con unos cuantos trozos y pedazos de basura, podía hacer cualquier zapato tan bueno como nuevo. Ahora, debido a Sofía, la familia había ido a un gueto judío. La mayoría de la gente allí se negaba a asociarse con Ken, ya que era gitano. Sin embargo, a unos pocos no le importaba su origen gitano, y traían sus zapatos a Ken con regularidad. Le pedían bendiciones, magia, y, porque no podría hacer daño, porque creaba esperanza y la esperanza es una cosa hermosa, a veces la única cosa hermosa que tenemos. Ken bendecía felizmente cada par que le traían. Por supuesto, seguían los susurros sobre magia gitana y fraudes sucios. Pero los clientes seguían llegando, con la intención de comprar una última pizca de esperanza. La oración no estaba funcionando, ya ven, y la magia gitana se había convertido en su última defensa contra los horribles rumores que llegaban desde el este. Charani no sabía cuánto tiempo vivió en el gueto, solo que probablemente no fue tanto como parecía. Hacia el final, Ken se obsesionó más que nunca con los zapatos, específicamente, nuevos zapatos para Charani y para Sofía. En la ciudad, no habría sido un problema. Pero aquí en el gueto, casi no había nada con qué trabajar. Así que improvisó. Charani no tenía el valor de confirmarlo, pero sospechaba que algunos ratones y gatos sacrificaron sus pieles para esos zapatos. Ken trabajó durante semanas en los zapatos, frenético y febril. «Los necesitas», le decía a Charani. «Tus viejos ya te quedan pequeños. El invierno casi llega, y maldita sea si no cumplo mi deber contigo». Lo decía a menudo, al menos una vez por semana, y lloraba cada vez. Finalmente, en su 13º cumpleaños, justo cuando la primera amarga nevada de la temporada caía del frío cielo de hierro, llegó el tren para su familia. Los nazis los metieron en vagones abarrotados y helados, con cientos de otras personas. No había mantas en los vagones, ni paja, ni siquiera paredes sólidas. Había agujeros en la madera barata, y las tablas encajaban mal, dejando grandes grietas por donde florecía el hielo. Para ese momento, los tres estaban terriblemente enfermos. Sofía lo estaba peor. Una enfermedad profunda y húmeda se había instalado en su pecho, apretando sus pulmones y robándole el aire cada vez que tomaba una respiración entrecortada. Esa enfermedad reclamó a Sofía en la segunda noche. Murió con su cuerpo frágil acurrucado junto al de Ken. Charani, desesperada, sostuvo las manos de su madre y sopló sobre ellas, rezando para que el calor pudiera devolverla a la vida. Pero no lo hizo, y Sofía murió cuando la luna se levantaba sobre las colinas, derramando una luz fría y despiadada a través de las grietas y agujeros de las paredes del vagón. Charani lloraba desconsolada mientras Ken, a su manera, igualmente impotente, comenzaba a trabajar. Charani lloró hasta quedarse dormida. Ken trabajó durante toda la noche, con sus manos rígidas y marchitas, hasta el agotamiento total. A media mañana, Charani despertó envuelta en los brazos rígidos de su madre. Se deshizo de ellos y notó que Ken le había quitado los zapatos a Sofía. Charani gritó y usó todas sus fuerzas para intentar quitarle los zapatos de su madre de las manos a su padre. Pero Ken era mucho más fuerte que ella, mucho más decidido. No importaba lo que hiciera, él siguió trabajando, ajeno a su ira. El dolor de Charani fue tan profundo que ni siquiera entendía qué estaba haciendo Ken, ni le importaba. El cuarto día, al amanecer, el tren se detuvo. A su alrededor, los pasajeros sobrevivientes lloraban, gritaban y se aferraban a los cadáveres de sus seres queridos perdidos. A pesar de su enojo y profundo sentido de traición, Charani arrastró su cuerpo hacia su padre mientras las puertas del vagón se abrieron con un estremecimiento, cegándolos con la luz del sol de la mañana. Ken la abrazó, susurrando cosas sin sentido mientras los guardias subían al vagón y los empujaban fuera. Los depositaron en una vía ferroviaria. El tren, ahora vacío, comenzó a alejarse por el mismo camino de donde había llegado. Otros dos trenes esperaban, con motores que arrojaban nubes malolientes de escape el aire que, de otro modo, habría sido puro.
Charani no notó nada de esto. Solo era intensamente, deliciosamente consciente de la hierba escarchada bajo sus pies, del sol amarillo claro y del dramático juego de luces y sombras azules sobre las montañas que los rodeaban. Un arroyo murmuraba cerca. Corrió hacia él, con el corazón roto. Hacía tanto tiempo que no veía agua corriendo, como si hubiera pasado un siglo. Se desplomó junto al arroyo. La hierba y la tierra suave amortiguaron su caída. A pesar de su enfermedad, sumergió ambas manos en el arroyo y se mojó la cara. Estaba terriblemente fría, tan fría que le dolió la piel y le picaron los ojos, enviando dolorosos pinchazos por su cráneo, pero era hermosa. Estaba limpia. Ken se acercó a ella y apartó su cabello de su rostro. Charani. Charani, mi amor. Nos van a separar. El horror y la desesperación se apoderaron de Charani. Los escuché. Continuó él. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Charani comenzó a llorar. Están separando a los hombres de las mujeres. Toma esto. Le presentó los zapatos de su madre, aunque no eran completamente los mismos. El nuevo cuero y las suelas resistentes brillaban a la luz de la mañana. Mientras ella lloraba, Ken le quitó sus zapatos viejos y le puso los nuevos. No te los quites. Ni por nada ni por nadie, hasta que estés a salvo. Ató cada zapato, luego agarró las manos de Charani. Te amo, Charani. Más que a nada, más que a mi vida, más que a Dios. Antes de que Charani pudiera responder, llegaron los guardias y los separaron, porque hay cosas que ni el amor de un padre puede evitar. Ella gritó y pataleó mientras la arrastraban. Su padre se quedó junto al arroyo, mirándola con los ojos llenos de desesperación. Solo entonces, Charani vio que su padre, su pobre y desesperado padre, estaba descalzo. Ella luchó, gritando con todas sus fuerzas, hasta que un guardia le dio un golpe en la cabeza con la culata de su rifle. Las estrellas explotaron ante sus ojos y la oscuridad la envolvió. Charani nunca volvió a ver a Ken. Despertó en el nuevo tren, a solo 15 minutos del campo. Cuando los prisioneros salieron del tren, los guardias los separaron en grupos. La gran mayoría de las mujeres y los niños fueron dirigidos hacia unos edificios bajos y grises que exhalaban humo al cielo. Charani esperaba ir con ellos, pero uno de los guardias, de rostro estrecho y con lujoso cabello negro, la apartó con una mirada evaluadora. Luego, aunque ella estaba frágil, pálida, medio desnutrida y claramente enferma, la empujó hacia la otra fila. Hacia los trabajadores de cuerpo fuerte. Los guardias tomaban anillos, papeles, adornos y todas las pertenencias de los demás prisioneros. Charani pensó que le quitarían sus zapatos, pero solo la empujaron hacia adelante sin siquiera mirarla de nuevo. La vida en el campo era un infierno congelado y solitario, aunque rápidamente se hizo evidente que Charani estaba, sin lugar a dudas, mucho menos congelada que sus compañeros. Aunque el frío mortal del invierno cubría el campo, los nazis no daban tregua. Cada prisionero, sin importar cuán enfermo, hambriento o frágil fuera, se veía obligado a trabajar. Incluso cuando los zapatos se desgastaban hasta quedar hechos trizas y la ropa se deshacía hilo por hilo, los nazis obligaban a los prisioneros a realizar trabajos inútiles, y crueles en su inutilidad, durante horas cada día. Las infecciones y las congeladuras corrían desenfrenadas. En los peores días, Charani observaba horrorizada cómo mujeres y hombres, delirantes por la fiebre, se arrancaban los dedos de los pies congelados uno a uno. Los dedos de los pies de Charani nunca se congelaron. Los zapatos de su padre se encargaron de eso. De hecho, ninguna parte de su cuerpo se congeló. No estaba cómoda, ni por asomo, pero estaba bien. Incluso en los peores días, los más fríos, los días en los que despertaba entre cadáveres congelados de sus compañeros, apenas si temblaba. Lo más asombroso de todo es que las noches eran tolerables. Charani más bien creía que era una alucinación de una mente delirante. Porque en las noches en las que se sentía más cómoda, sentía algo cálido y líquido que ascendía desde sus pies y se extendía sobre su cabeza. A medida que el invierno avanzaba, comenzaron a acompañar este calor las visiones. Un pelaje translúcido, suave y corto, como el de un gato doméstico al que había alimentado en el gueto.
Aún más extraño, dentro del pelaje brillaban estrellas tenues. Pequeños puntos amarillos, titilando en la suave y cálida oscuridad. Aún podía ver los barracones a través de esta rara piel invisible, aún podía oír los gritos y lamentos de las mujeres a su alrededor, incluso los llantos de los hombres en los barracones. Pero se sentía aislada de todo eso. Separada. Protegida. Delusión o no, ese calor le permitió descansar cuando nadie más podía, y la mantuvo razonablemente sana, incluso mientras las personas a su alrededor se convertían en cadáveres congelados. Eso hizo que Charani se sintiera triste, pero de manera distante. No tenía amigos en los barracones. Había visto cómo se robaban entre ellos, cómo saqueaban los cadáveres frescos cada mañana. Había visto a los demás prisioneros mirarle los zapatos, había visto la codicia en sus ojos, y temía profundamente que la mataran por ellos. Una brutal mañana de invierno, durante una misión inútil arrastrando troncos por todo el campo, escuchó algo tan hermoso que pensó que era una alucinación. Una voz suave y dulce, subiendo y bajando en una hermosa canción sin palabras. Charani miró a su alrededor. Los guardias no le prestaban atención. Estaban miserablemente fríos y profundamente descontentos, pisando el suelo y conversando entre ellos mientras los prisioneros trabajaban. El guardia de cabello negro estaba allí. La miró una vez, luego volvió a fijar su atención en su compañero. Charani vio su oportunidad y se escabulló. Encontró al cantante apoyado contra la valla del barracón más alejado. Era pequeño y frágil, apenas más alto que Charani. Su rostro era terriblemente pálido y monstruosamente delgado, pero sus ojos eran hermosos y amables. Al igual que ella, llevaba un uniforme raído. A diferencia del suyo, el suyo estaba adornado con un triángulo rosa descolorido. Charani pensó que era bastante bonito y se lo dijo. Él negó con la cabeza somnoliento y luego sonrió. Charani miró a su alrededor. Los guardias seguían ocupados. Así que se inclinó, enroscando sus dedos alrededor del alambre congelado de la valla, y le dijo. Tienes una voz hermosa. ¿Cómo te llamas? El hombre negó con la cabeza e hizo sonidos incomprensibles. Cuando ella aún no entendió, cantó una rápida escala líquida, manteniendo la boca abierta. Fue entonces cuando lo vio. No tenía lengua. Un profundo dolor la aplastó, el peor que había sentido desde que la separaron de su padre. Estiró sus muñecas huesudas a través de la valla e impulsivamente tomó la mano del hombre mudo. Él la apretó con ambas manos y la apretó. Lágrimas derramaron por su rostro, y sonrió de nuevo. Levantó una mano, asegurándose de que ella lo mirara, luego bajó y rastrilló un dedo en la tierra, deletreando su nombre. Lucas. Luego un guardia finalmente los notó. El cielo gris plano brilló con su cabello negro familiar mientras se adelantaba, separándolos y arrastrando a Charani. Para ese momento, Charani ya sabía que no debía luchar. No pudo evitar mirar atrás por encima de su hombro. Lucas, el del triángulo rosa, se levantó torpemente, mirando abatido y enojado. Así fue como Charani conoció a su único amigo en todo el campo. Cada día iba a verlo, llevándole restos de comida. Al principio, pedazos de su propio tazón, y más tarde, regalos del guardia de cabello negro. Lucas no podía hablar, pero escribía bien y rápido. Era un cantante de Berlín, de solo 19 años. Lo habían encarcelado por comportamiento homosexual. Cuando le contó esto, lo miró ansiosamente, esperando un juicio que nunca llegó. A Charani no le importaba. El amor era la única magia real en el mundo, y no le importaba quién compartiera el amor con quién. Los hombres con los triángulos rosas eran torturados y sometidos a experimentos horribles, más aún que los demás prisioneros. A Lucas lo habían inyectado con toda clase de químicos y venenos. Cuando eso fracasó, los nazis le hirvieron su virilidad para que nunca pudiera practicar su perversión de nuevo. Otros habían sido usados como blanco para oficiales de las SS en entrenamiento. Lucas mismo no estaba seguro de por qué o cómo seguía vivo. Estaba delgado, enfermo y ahora era un inválido. Lo demostró quitándose sus pantuflas delgadas, revelando varios dedos de los pies faltantes.
Cada día, Charani tomaba las manos de Lucas y deseaba, desde lo más profundo de su corazón, tener un segundo par de zapatos mágicos. Su amistad fue rápidamente notada. Al guardia de cabello negro no le gustaba su vínculo, y pronto dejó de mandarla al lado de Lucas del campo. Los guardias encontraron a otras mujeres, más enfermas, para realizar sus tareas inútiles, y confinaban a Charani en los barracones. Eso la enfurecía, pero también era un alivio. Podía dormir más, podía perderse en la suave y resbaladiza piel de pelo y en las cálidas estrellas de su capullo invisible de zapatos. Cuanto más tiempo pasaba dentro de él, más cálido parecía. Una noche, por impulso, extendió sus yemas de los dedos y comenzó a acariciar el aire a su alrededor. Sus dedos no tocaron nada, pero una calidez notable creció alrededor de ella. Después de un rato, un suave y reconfortante zumbido reverberó a través de sus huesos, una nana física, que la arrulló hasta quedarse dormida. Aún así, Charani no encontraba mucha alegría en su situación. Estaba obligada a estar tirada, revolcándose en un confort relativo que no podía compartir, mientras las mujeres más enfermas sufrían y morían. Y empeoró. La comida se volvió más escasa, sin embargo, el guardia de cabello negro insistió en darle restos de comida de su mesa. Lo odiaba por eso, y todos los días se proponía tirar la comida al suelo y triturarla en la tierra. Pero todos los días tenía demasiada hambre, y todos los días aceptaba sus pequeños favores, incluso cuando los demás prisioneros morían de hambre. Era peor, de alguna manera, que cualquier otra cosa que hubiera pasado. Sus únicos consuelos eran los pensamientos sobre sus padres, sus recuerdos de Lucas, y por supuesto, su extraño protector invisible de zapatos. Había empezado a acariciarlo todas las noches, agradeciéndole a él, y a Ken, por su protección. A medida que el invierno se desangraba lentamente en una primavera crujiente y amarga, sus compañeros prisioneros continuaban muriendo. Al principio, los barracones se volvieron a llenar, pero incluso eso se detuvo. No sabía si era porque los nazis finalmente habían logrado matar a todos los judíos, o porque estaban desviando a los nuevos prisioneros a otros campos. Todo lo que sabía era que una noche, su último compañero murió, dejándola sola en los barracones helados. Mientras yacía en su delgada y fría cama, acariciando soñadoramente a su protector invisible, la puerta se abrió de golpe y entró el guardia de cabello negro. Charani se incorporó, deseando que su corazón dejara de latir tan fuerte. La calidez familiar se evaporó, reduciéndose a sus zapatos y desapareciendo. El frío la golpeó como una marea oscura y cruel, y por primera vez desde que entró al campo, Charani comenzó a temblar. El guardia se acercó, con las botas golpeando el suelo duro. La luz de la luna reflejaba su cabello negro, tornándolo en plata azulada. Se detuvo frente a su cama. «Eres una perra», dijo suavemente. Charani se estremeció. Su voz era extraña, casi soñadora. «Eres una asquerosa, provocadora pequeña prostituta». Cada palabra producía una nube densa que olía a licor barato. «Sabes lo que quiero. Todos los días te lo demuestro. Todos los días te doy comida de mi mesa. Yo me quedo sin, para que tú tengas algo». Señaló furiosamente los barracones vacíos. ¿Lo ves? Eres la única que queda. Eso es por mí. Te salvé la vida. Y sigo salvándotela. Puso una mano alrededor de su cuello, un gesto falso y tierno, pero gravemente amenazante. Nunca me lo has agradecido, pero lo harás esta noche. El guardia la empujó hacia abajo. Y de repente, Charani se inundó de calor. Un calor abrasador y purificador. El guardia gritó y retrocedió, cayendo al suelo. Se levantó, los ojos brillando bajo la clara luz de la luna primaveral, y cargó hacia ella. El calor desapareció de repente. El pánico la inmovilizó. El hermoso calor había sido el último intento de su guardiana, y finalmente se había acabado. Cerró los ojos, esperando el final mientras el guardia gritaba de rabia. ¿O era terror? Gritó de nuevo, pero cayó en un silencio demasiado rápido, casi como si lo hubieran cortado. El silencio siguió. Después de mucho tiempo, Charani finalmente abrió los ojos.
Delante de ella, apenas visible en la oscuridad, había una forma ondulante cubierta de suave pelaje oscuro y estrellas brillando. El guardia había desaparecido. Tras un rato, el pelaje estrellado la envolvió. Calor, hermoso, reconfortante y tan caliente como un día de verano, la rodeó, junto con una profunda sensación de cansancio. Gracias. Susurró Charani, y se quedó dormida. El campo fue liberado poco después. Charani seguía siendo la última en su barracón, pero lejos de ser la última en el campo. Salió por las puertas, abriéndose paso a través del caos, tratando de ignorar el horror en los rostros de los soldados a su alrededor mientras buscaba a Lucas en la multitud. Finalmente lo vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa y corrió hacia él, pero rápidamente notó que algo estaba mal. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando lo entendió. Lucas estaba del lado equivocado de la cerca. Aún prisionero. La miraba con miedo y una serenidad profunda en su tristeza. Desesperada, Charani corrió hacia uno de los soldados y tiró de su manga. Él la miró a regañadientes, incapaz de ocultar el asco en sus ojos. Ella señaló desesperada hacia Lucas e imitó el gesto de abrir una puerta. El rostro del soldado se endureció. No. Criminales. Dijo. Criminales. ¿Entiendes? Ellos se quedan aquí. Luego le dio una palmada en la cabeza de manera torpe y se alejó. Charani corrió a un centenar de guardias, así como su padre había ido a un centenar de tiendas hace una eternidad. Algunos se rieron. Unos pocos la abrazaron. Sin embargo, la mayoría, con voz áspera, repitió la palabra. Criminales. Pronto, demasiado pronto, fue hora de irse. Y aún así, Lucas languidecía detrás de la cerca. Charani escaparía. Sobreviviría. Pero Lucas, el pobre y frágil Lucas, seguiría sufriendo. Corrió sus manos a lo largo de la cerca, buscando un punto débil, un agujero, cualquier cosa que pudiera rasgar. Pero no había nada. Tras un rato, Lucas tomó suavemente sus manos y comenzó a cantar. Charani sollozó. Pronto, la fina voz muda de Lucas vaciló, luego se rompió, y entonces él también comenzó a llorar. De repente, Charani tuvo una idea. Un soldado se acercó a ella nervioso. Es hora de irse. Dijo. Charani se sentó y comenzó febrilmente a desatar sus zapatos. El soldado la observó, desconcertado, mientras ella se quitaba los zapatos y los lanzaba por encima de la cerca hacia Lucas. Póntelos. Fue una lucha mantener la voz firme, una lucha que casi perdió. No te los quites, nunca te los quites, no hasta que estés a salvo. Lucas la miró, asustado, herido y terriblemente confundido. Póntelos. Gritó. Esto rompió su parálisis, y él hizo lo que le pidió, quitándose las zapatillas gastadas y atándose las botas sobre los pies. Aunque eran zapatos de mujer, le quedaban bien porque sus pies eran estrechos y casi no tenía dedos. Entonces, el soldado la condujo lejos. Incapaz de controlarse, Charani miró atrás por encima de su hombro. Lucas se aferraba a la cerca, observándola irse. Tal vez era su imaginación, pero ya no parecía estar temblando. Unos años después, Charani se casó con un soldado estadounidense y emigró. Me alegra decir que Lucas sobrevivió y que el esposo de Charani, mi abuelo, ayudó a traerlo a América. Lucas seguía siendo un hombre quebrado y frágil, y aunque murió mucho antes de que yo naciera, vivió con mis abuelos el resto de su vida. Mi propio padre lo recuerda con mucho cariño como el tío Luke. Cuando lo encontraron, ya no tenía los zapatos. Con gran vacilación, escribió que había pasado las botas a un amigo, alguien destinado a seguir prisionero mucho después de que Lucas fuera liberado. Temía que Charani lo odiara por ello, pero ella solo sonrió, porque el amor es magia y la magia es amor, y aunque el sacrificio de un padre no siempre pueda salvar al mundo, sí puede salvar la vida de sus hijos y de los que más ama. Y lo hizo. Una extraña se acercó a mi auto por la noche con una advertencia: revisa el asiento trasero.
Me gusta pensar que tomo mi seguridad personal muy en serio. No me paro demasiado cerca de la calle mientras espero la señal para cruzar. Tengo mi ubicación compartida con mi hermana y mi mamá. Me mantengo alerta cuando estoy en lugares públicos y trato de no quedarme merodeando después de subirme a mi auto. Si tan solo hubiera sido más estricta con esa última regla, quizá no estaría en la situación en la que estoy ahora. Esta madrugada, justo después de la medianoche, estaba sentada en mi auto estacionado frente a mi supermercado favorito. Estaba agotada tras cubrir el turno nocturno de una amiga, así que me detuve a comprar algo de cenar de camino a casa. La tienda está en una zona aislada de la ciudad, pero nunca me había sentido insegura en el área. Claro que, hasta entonces, nunca había estado ahí tan tarde. En cuanto salí de la tienda con mi compra, el viejo cajero cerró el local por la noche y apagó todas las luces del edificio. Por alguna razón, hice algo que nunca hago. Empecé a comer dentro del auto. Como medida de precaución, trato de no quedarme mucho tiempo en estacionamientos solitarios, especialmente siendo una mujer joven que a menudo debe hacer diligencias de noche. Tal vez era el hambre, o tal vez el hecho de que, debido a una ruptura reciente, mi casa no se sentía muy acogedora en las últimas semanas. Sea como sea, no tenía ninguna prisa por volver. Saqué un episodio de El Terror en mi teléfono y me acomodé para comer. Disfruté unos minutos de tranquila paz antes de que un grito rompiera la noche. Levanté la vista del teléfono y me sorprendió encontrar a una mujer parada frente a mi auto, agitándome los brazos. Mi coche estaba estacionado justo frente a la tienda, mirando hacia el edificio, y solo una acera delgada nos separaba. No la había visto acercarse. Era como si hubiera salido de la misma pared de ladrillos. La mujer rodeó mi auto y se detuvo junto a la ventana del conductor. Luego empezó a señalar el suelo, el gesto universal de baja la ventana. Ni en sueños, pensé. Aunque parecía estar en sus cabales y bien arreglada, no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. De hecho, me sentí bastante justificada en mi costumbre de siempre cerrar las puertas con seguro en cuanto entro. La mujer, quizá al ver que no hacía ningún movimiento para salir, entonces me gritó algo que nadie quiere oír. Oye, Gritó. Hay alguien en tu asiento trasero. La boca se me secó. El tiempo pareció ralentizarse mientras mil escenas de películas de terror cruzaban por mi cabeza. Casi podía sentir el alambre de piano cortándome el cuello, el cañón de una pistola presionándose contra mi sien. Me quité el cinturón de seguridad y me preparé para lanzarme fuera del auto. Ahora que el intruso sabía que yo estaba consciente de su presencia, ¿tendría siquiera tiempo de correr? Con una mano en la manija de la puerta, lancé una mirada al espejo retrovisor y vi a nadie. Mi auto es un hatchback compacto, lo que significa que hay muy poco espacio para que alguien se esconda. Incluso en mi estado de agotamiento, habría notado a alguien al mirar en el espejo. Mi terror se desvaneció, dando paso a la confusión. Me giré en el asiento, revisé el interior con mis propios ojos, y confirmé que no había nadie en el asiento trasero. Clic. Cuando volví hacia el frente, la mujer había dado otro paso acercándose a mi auto. Su cuerpo estaba apenas a unos centímetros de mi puerta y sus dedos sujetaban la manija. Hubo varios clics profundos más cuando intentó, sin éxito, abrir la puerta bloqueada. Levanté la mirada y ella me dedicó una sonrisa extraña, como si compartiéramos un chiste privado. Por primera vez, usando el débil resplandor del farol de la calle, me detuve a observar más de cerca el rostro de la mujer. Su piel estaba tan estirada sobre el cráneo que su boca delgada y sus orificios nasales parecían haber sido cortados en su cara. Sus ojos, hundidos y ovalados, y sus dientes, que parecían ser tanto demasiado pequeños como demasiado numerosos, le daban un aspecto antinatural. Me permití unos segundos para quedarme mirando aquella cara, y luego puse el auto en reversa y salí disparado del estacionamiento. Durante unos segundos angustiosos, la mujer se aferró a la puerta, manteniéndose a mi ritmo mientras retrocedía. Por suerte, pronto soltó el vehículo y me alejé manejando, con la mente dando vueltas ante la realización de que la mujer intentaba hacerme salir del auto. Aún más perturbador era el hecho de que casi lo había logrado.
Me pregunté si había otros con ella que simplemente no había visto, y qué era exactamente lo que quería de mí. Esperaba haber escapado por poco de un robo y no de algo mucho peor. Llegué a mi casa 20 minutos después. Todavía temblando por el encuentro, corrí adentro y aseguré todas las puertas y ventanas. El cansancio no calmaba mis nervios. Mientras me preparaba para dormir, mi mente me jugaba malas pasadas, mostrándome destellos del rostro de la mujer en los rincones oscuros de la casa. Cuando por fin logré dormirme, mis miedos me siguieron al mundo de los sueños. Tuve una pesadilla larga y vívida, de la que he olvidado casi todo o que simplemente no es relevante para este relato. Lo único que sé es que desperté sobresaltada unas horas después por el sonido de golpes frenéticos en la puerta principal. Me senté en la cama, sin saber si seguía soñando. El reloj marcaba las 4:17. Era demasiado temprano para que alguien estuviera tocando a menos que fuera una emergencia, lo cual, dado lo fuerte de los golpes, podía ser el caso. Lentamente, me levanté de la cama y me acerqué a la entrada. Nunca había estado en una situación así, y no sabía bien cómo reaccionar. No olía a humo, por suerte, pero eso no significaba que todo estuviera bien. De pronto, escuché una voz de hombre llamándome por mi nombre en un tono interrogativo. Me sonaba vagamente familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. ¿Quién es?, grité. Brian. Respondió la voz despersonalizada, y sentí un gran alivio. Brian, mi vecino, vivía al otro lado de la calle. No éramos exactamente cercanos, pero solía verlo paseando a su perra, Bailey. Encendí la luz de la entrada, pero como aún estaba en pijama, no quería abrir la puerta a menos que fuera necesario. En su lugar, le hablé desde dentro. ¿Qué pasa?, bueno, empezó. Su voz se quebró, y tosió antes de continuar. ¿Tienes a alguien contigo ahora? ¿Qué?, pregunté, sintiendo que el corazón se me detenía. No. ¿Por qué? Bueno, saqué al perro al patio, y mientras estaba ahí, pensé ver a alguien en tu ventana delantera. Alguien que no se veía del todo bien. Me quedé inmóvil, como atrapada en una pesadilla. Miré por encima del hombro, hacia el pasillo oscuro, y lamenté no haber encendido más luces al acercarme a la puerta. Te siguió a casa, pensé. Está dentro de tu casa ahora mismo. Estuve a punto de salir corriendo al frío de la madrugada, pero por suerte, tuve la suficiente claridad como para analizar mejor las palabras de mi vecino. Algo no cuadraba. Retrocedí un paso. ¿Estás bien, Brian?, tosió de nuevo y, cuando volvió a hablar, su voz sonaba ligeramente distinta, como si estuviera probando un tono nuevo. Claro, solo tengo un poco de resfriado, pero quería asegurarme de que estuvieras bien. Mi voz tembló cuando le hice una pregunta. Pero, ¿tu perro no es una perra? Brian no respondió. Mi mente daba vueltas en medio de ese silencio tortuoso, tratando de discernir si la amenaza estaba afuera de la puerta o dentro de la casa conmigo. Después de un minuto entero de quietud absoluta, la manija de mi puerta principal empezó a moverse. Giró hacia abajo todo lo que pudo antes de que la cerradura la detuviera, y luego sacudieron la puerta, tirando de la manija desde el otro lado. Esto se repitió varias veces, como si quien estuviera allí estuviera probando la cerradura, hasta que un poderoso golpe retumbó, como si alguien se hubiera lanzado contra la puerta con toda su fuerza. Después de eso, volvió el silencio. Me quedé congelada en mi lugar durante otro minuto. No tenía mirilla, pero reuní el valor suficiente para caminar hasta la sala y asomarme por las persianas hacia el patio delantero. A lo lejos, caminando por la calle en dirección opuesta a mi casa, vi una figura. Aunque no podía distinguir su rostro, algo en lo más profundo de mí supo que era la misma persona que había intentado abrir la puerta de mi auto. La observé caminar en la tranquila noche hasta que desapareció de mi vista. De más está decir que no pude dormir mucho el resto de la noche. Me la pasé entre merodear por el perímetro de la casa, buscando algo sospechoso, y sentarme en la cocina, repasando una y otra vez los sucesos de esa noche. La explicación más lógica era que había estado soñando.
Después de todo, hacía apenas unas horas casi había caído en la trampa de abrirle la puerta a un posible criminal, así que tenía sentido que tuviera una pesadilla similar. Pero jamás, en toda mi vida, había tenido un sueño tan vívido. Tal vez, de algún modo, la mujer realmente me siguió hasta casa. Pudo haber puesto fácilmente un rastreador en mi auto, pero ¿cómo demonios sabía el nombre de Brian? ¿Y cómo fue capaz de imitarlo tan bien? Ahora el sol se está ocultando. No he salido de la casa en todo el día. La idea de que alguien, o varias personas, estén tratando de atraerme hacia afuera me ha tenido demasiado inquieta. No importa cuántas veces revise la casa, sigo sintiendo que veo destellos de la mujer por el rabillo del ojo. Sus ojos diminutos y esa sonrisa tan antinatural. Supongo que debería intentar dormir ahora, aunque suene imposible en este momento. Solo necesitaba dejar esto escrito antes de irme a la cama, en caso de que me pase algo, y b, alguna vez pienses en confiar ciegamente en las advertencias de un desconocido. La última vez que fui a robar tumbas. ¿Estás listo? Tan listo como puedo estar. Muy bien, entonces. Jonathan comenzó con dramatismo. En 10, 9, 8, 7. Solo vuela esa maldita cosa de una vez. Jonathan negó con la cabeza y suspiró, lanzándome una mirada de profunda decepción. Eres un pésimo showman, ¿lo sabías, Daniel? Bueno, qué suerte que soy un saqueador de tumbas y no un actor, ¿no crees? ¿Saqueador de tumbas? ¿Eso es lo que crees que hacemos aquí? Estamos liberando artefactos históricos de polvorientos sepulcros donde no les sirven a nadie, Daniel. Somos como Robin Hood, robando a los ricos y dándoselo a los pobres. Piensa en cuánta gente podría haber alimentado la máscara mortuoria dorada del mes pasado si ese ricachón muerto la hubiera vendido en lugar de insistir en que lo enterraran con ella. Es una máscara mortuoria, John, ser enterrado con ella es el punto. Y dime, ¿cómo es que les estamos dando algo a los pobres? ¿Nos estamos quedando con el dinero, o no? Por supuesto que sí, Daniel. ¿Y somos pobres, o no? ¿Nunca has oído que la caridad empieza por casa? Solo detona la maldita puerta, John. Con suerte, la explosión me dañará el oído y no tendré que escucharte más. Como digas. Respondió Jonathan, encendiendo la larga mecha que conducía hasta la dinamita que habíamos colocado estratégicamente a lo largo de la entrada de la tumba. Me tapé los oídos mientras la llama recorría la mecha y explotaba, derribando la puerta y dejando la antigua pirámide subterránea lista para ser explorada. Sentí un profundo mal presentimiento al acercarme a la entrada, pero lo sacudí de mi mente. Siempre me sentía así al entrar en una tumba. Aunque jamás lo admitiría frente a Jonathan, las historias sobre las maldiciones egipcias que protegían estas tumbas de los intrusos siempre me habían inquietado. Ese sentimiento solo se intensificó al cruzar el umbral y escuchar un profundo estruendo bajo nuestros pies. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó Jonathan. Negué con la cabeza. Tal vez deberíamos dejar esta tumba en paz, dije, comenzando a perder el valor. No poder identificar el origen del estruendo no ayudaba en nada. ¿Estás loco? Jonathan me miró incrédulo. No hay nadie en kilómetros a la redonda, es imposible que esta tumba ya haya sido saqueada. Nos iremos de aquí cargados de oro. No podía negar que tenía razón. De hecho, esta parte del desierto no solo parecía desprovista de personas, sino de vida en general. No había plantas, ni lagartos, ni siquiera los carroñeros que normalmente te seguían cuando te adentrabas tanto en el desierto. La arena había amortiguado nuestros pasos, y nuestro viaje hasta aquí se había hecho en un silencio inquietante que incluso Jonathan había dudado en romper. Sacudí la cabeza, esperando que con eso también se disiparan las ideas de trampas mortales y maldiciones antiguas. Que se joda. Dije con más valentía de la que sentía. Hagámoslo.
Jonathan sonrió y me dio una palmada en la espalda mientras avanzábamos más dentro de la tumba. Por fin te salieron nuevos, dijo, riendo. Tu esposa estará encantada. No tanto como tu madre. Me agaché justo cuando Jonathan intentó darme un puñetazo. Te la cobraré después. Me señaló con un dedo. Solo tienes suerte de que te necesite para sacar la tonelada de tesoros que vamos a encontrar. No estaba seguro de que tuviera razón. Estas antiguas tumbas solían construirse como laberintos para mantener a los saqueadores afuera, o atrapados dentro. Pero al iluminar las paredes con mi linterna, noté que solo había un largo pasillo recto, como si lo hubieran tallado a toda prisa. Me pregunté por qué habían sido tan descuidados. Normalmente, tumbas de este tamaño albergaban a personas muy importantes y eran construidas con gran esmero. Caminamos cuesta abajo por el pasillo empinado durante media hora antes de llegar al final. Para ese momento, debíamos estar muy por debajo del suelo. Nos detuvimos frente a una pesada puerta de piedra con una inscripción en jeroglíficos. Jonathan frunció el ceño. No deberíamos usar dinamita estando tan profundo, dijo con pesar. Tú eres el experto, Dan. ¿Dicen cómo se abre? Recorrí las columnas de jeroglíficos con la linterna. Un escalofrío me recorrió la espalda al leer las palabras. Es una advertencia para los saqueadores de tumbas, dije en voz baja. Dice que aquí no hay tesoros, solo muerte. Eso es demasiado vago para dar miedo. Jonathan se acercó y golpeó la puerta con el hombro. Mierda. Gruñó. No se va a mover. A veces pienso que disfrutas lastimarte. Tal vez un poco, dijo, colocando la dinamita contra la puerta y desplegando la mecha mientras retrocedía. Encendimos la mecha y nos alejamos a una distancia segura, tapándonos los oídos. La explosión destrozó la puerta y el polvo cayó del techo cuando la tumba respondió con un profundo y ominoso estruendo. El polvo que caía del techo hacía imposible ver más allá de unos cuantos pasos mientras avanzábamos hacia la cámara. Noté que la habitación era anormalmente fría en comparación con el abrasador camino que habíamos recorrido afuera, y sentí en lo más profundo que estaba en un lugar al que no pertenecía. Esperé con aprensión mientras el polvo se asentaba lentamente, moviendo la linterna de un lado a otro con la esperanza de vislumbrar algo dorado o enjollado. Pero cuando por fin se despejó lo suficiente para ver las paredes, sentí un vacío en el estómago. No había absolutamente nada. Mierda, murmuró Jonathan con enojo. Alguien se nos adelantó. Eso parece, respondí, intentando sonar decepcionado, aunque, en el fondo, me sentía aliviado de salir de ahí. Espera un segundo. Jonathan movió su linterna hacia el centro de la habitación, iluminando un pequeño sarcófago de piedra. Esa tapa se ve bastante pesada, dijo, examinándolo de cerca. Y mira, está encadenado. El sello no ha sido roto. Podría haber otra máscara mortuoria ahí dentro. Parece un poco pequeño para una persona. Seguro era uno de esos faraones niños, dijo con entusiasmo mientras sacaba un par de cortapernos y comenzaba a cortar las cadenas. Una lástima que la máscara sea más chica, pero el oro es oro. Jonathan, tal vez deberíamos. Mi voz se interrumpió por un pesado sonido de piedra deslizándose sobre piedra mientras Jonathan empujaba la tapa. Su rostro se quedó sin expresión y me hizo un gesto para que me acercara. ¿Pero qué demonios?, susurró. Dentro del sarcófago, sobre un lecho de satén púrpura, había un brazo. La piel estaba negra y marchita, y la mano tenía uñas largas, casi como garras. Los dedos se aferraban con fuerza a un bastón dorado partido a la mitad, cubierto de símbolos incomprensibles tallados en cada centímetro. Jonathan miró fijamente el bastón como si estuviera hipnotizado. Extendió la mano y lo tocó. En cuanto sus dedos rozaron el oro, su cuerpo entero se puso rígido, como si hubiera sido electrocutado. Comenzó a elevarse lentamente. Primero unos centímetros, luego varios metros en el aire.
Su rostro estaba en blanco, los ojos en blanco, el cuerpo sacudiéndose como una marioneta siendo manipulada por hilos invisibles. Su boca empezó a abrirse de una manera antinatural, tanto que las comisuras se rasgaron y pequeñas gotas de sangre comenzaron a correr por su barbilla. Quería huir desesperadamente, pero me sentía anclado al suelo, viendo esa escena horrible. Jonathan dejó escapar un grito agudo y desgarrador, y de su boca explotó una nube negra que llenó la cámara con un zumbido ensordecedor. Apunté la linterna y vi que no era niebla. Eran langostas. Recuperé el control de mis piernas y corrí, pero los insectos me siguieron, golpeándome, aterrizando sobre mí, arrancando pequeños trozos de piel mientras intentaba quitármelos de encima. Estaba perdido. No saldría con vida de ahí. Entonces, una idea me golpeó de repente. Me deslicé la mochila hacia adelante mientras corría, metí la mano y saqué un puñado de cartuchos de dinamita. No tenía tiempo de preparar una mecha larga, así que retorcí varias cortas juntas, las encendí y arrojé el paquete detrás de mí antes de echar a correr con todas mis fuerzas. Escuché la explosión y miré por encima del hombro. ¿Sí? El camino se había derrumbado, atrapando a la mayoría de la horda de langostas dentro de la tumba. Finalmente vi la luz de la entrada y tropecé, cayendo de bruces en la arena. Las langostas aún me atacaban, mis brazos estaban cubiertos de pequeñas heridas sangrantes mientras intentaba apartarlas. Entonces, otro temblor sacudió la tumba, y de pronto dejaron de atacarme. Las langostas se agruparon en una enorme nube negra y salieron disparadas hacia el horizonte, dejándome jadeante y ensangrentado en el suelo. Mi mente iba a 1000 por hora. Las langostas eran una de las 10 plagas, pensé. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O realmente había desatado algo maligno? ¿Acaso los ríos se volverían sangre después? ¿Caería la oscuridad sobre la tierra? ¿Morirían los primogénitos? No. Murmuré en voz alta, sacudiendo la cabeza con fuerza, como si eso pudiera disipar mis pensamientos. Lo que fuera que estuviera en esa tumba, ahora estaba sellado para siempre. La dinamita se había encargado de eso. Me puse de pie con esfuerzo, tratando de recuperar el aliento. Mi garganta ardía con cada jadeo en el calor sofocante del desierto. Saqué mi cantimplora y tomé un gran trago de agua. En cuanto el líquido tocó mis labios, un fuerte sabor metálico inundó mi boca, y lo escupí al suelo. Una mancha negro rojiza brilló bajo el sol del desierto. Miré dentro de la cantimplora. Ya no era agua. Era sangre. El diario inquietante que encontré en medio del bosque. A veces, cuando estar encerrado todo el día me empieza a afectar, me gusta salir a caminar por el bosque detrás de mi casa. Ya conozco bien esta zona después de vivir aquí varios años, pero de vez en cuando descubro cosas nuevas e interesantes. Eso me emociona. El otro día encontré un libro. El exterior estaba hecho pedazos. El cuero que lo cubría estaba resquebrajado y comenzaba a desprenderse. Las páginas tenían daños por el agua, pero para mi sorpresa, la escritura seguía siendo legible. Era el diario completo de alguien. Sin embargo, al revisar la primera página, no había indicación del año en que fue escrito, solo las fechas. Soy una persona bastante curiosa por naturaleza y, aunque la primera parte de las entradas era bastante aburrida, no pude soltarlo. Algo dentro de mí me decía que siguiera leyendo. Ojalá nunca lo hubiera recogido. 3 de mayo. C vuelve hoy. Estoy emocionada. No la he visto en más de un año. Me pregunto qué historias tendrá sobre sus viajes. Nunca he salido de nuestro pueblo, pero apuesto a que el mundo allá afuera es maravilloso. 4 de mayo. C y yo nos reunimos para almorzar. Fue como en los viejos tiempos. Me contó sobre todas las aventuras que tuvo. Me mostró fotos, pero dijo que no le hacían justicia a los lugares. Seguro que no, pero las imágenes eran hermosas. Cuando ahorre suficiente dinero, yo también visitaré esos lugares. 5 de mayo. Anoche fuimos a una fiesta de un amigo.
Todos estaban felices de ver a C, pero parecía que ella no estaba tan feliz de verlos a ellos. Dijo que solo estaba un poco nerviosa. Me pidió que nos fuéramos temprano. No quería irme tan pronto, pero como ella parecía incómoda, acepté y fuimos un rato a la playa. Estaba oscuro, excepto por la luz de la luna llena sobre nosotras. No había viento en absoluto, lo cual me sorprendió porque las olas sonaban fuertes y agitadas. C mencionó que de repente sintió frío y quiso irse. Yo sentía lo contrario, me estaba muriendo de calor, pero nos fuimos de todos modos. C estuvo callada mientras me llevaba a casa. Ni siquiera me miró cuando se despidió. Tengo que recordar enviarle un mensaje antes de dormir. 6 de mayo. C sigue sin responder, así que fui a ver a mi amiga A, la que organizó la fiesta. A mencionó que C estaba un poco rara, pero acordamos que probablemente solo estaba cansada. También comentó que tenía un moretón extraño alrededor del cuello. Como me hago moretones fácilmente, no me sorprendió. 7 de mayo. C sigue sin responder. No sé por qué me molesta tanto. Ni siquiera ha leído los mensajes. Entré a internet y vi que había estado activa hace una hora. A me dijo que no me preocupara y me invitó a salir con nuestros amigos esta noche para ir a jugar bolos. Iré. Estoy segura de que C está ocupada con su familia. 11 de mayo. No he escrito en unos días. He estado ocupada. También estoy enojada. Esa noche que fui a los bolos, llegué un poco más tarde que los demás, y adivinen quién estaba ahí. C, sentada en medio de nuestros amigos, riendo y conversando como si nada. A me miró con cara de disculpa y luego me explicó que otro amigo la había invitado a último momento. Está bien, pero en toda la noche apenas me miró. No me dirigió la palabra. No sé qué hice, pero si le hice algo sin darme cuenta, espero que eventualmente me lo diga. Al llegar a casa, revisé mi teléfono y vi que había leído mis mensajes, pero no había respondido. 12 de mayo. Intenté escribirle de nuevo. Incluso llamé. No respondió a ninguna de las dos cosas. Decidí dejarlo así. Abrí Instagram y vi que en sus historias había fotos de ella con nuestros amigos en su casa. Incluso A estaba ahí. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise reaccionar de manera que me hiciera quedar como una idiota. 13 de mayo. Recibí un mensaje de A preguntándome por qué no estaba en casa de C. También mencionó que las cosas se pusieron raras más tarde, así que decidió dormir en su coche. No le respondí. 15 de mayo. A vino a mi casa. Mi mamá la dejó entrar. He estado agotada, echándole la culpa a todo el estudio que he hecho. A dijo que parecía que no había visto la luz del día en años y fue a abrir una cortina. No me di cuenta de lo oscuro que estaba mi cuarto hasta que la luz me hizo retroceder. A se rió y me llamó vampira antes de mencionar que el moretón en mi cuello se veía peor. Ni siquiera lo había notado. Dijo que en la fiesta de C, los chicos y C empezaron a actuar raro y que, en ese momento, supo que era mejor irse y se quedó en su coche el resto de la noche. 16 de mayo. Salí de mi cuarto por primera vez en días. Mi mamá me pidió que saliera un rato. ¿Por qué a las mamás les gusta decir es un hermoso día como justificación para obligarnos a salir? Puedo ver perfectamente el día desde adentro de la casa. Tuve que ponerme jeans. Al mirarme en el espejo, noté un enorme moretón, como si unas garras me hubieran rasgado la piel. Es curioso porque en un sueño que tuve anoche, C y yo peleábamos y ella me arañaba justo en ese mismo lugar. 17 de mayo. ¿Qué carajo? C me envió un mensaje. Se disculpó por haberme estado ignorando y dijo que quería ponerse al día. Que tenía algo importante que decirme. No respondí. Que se joda. 18 de mayo. Todavía no he respondido a C. Siguió disculpándose y diciendo que realmente quería hablar. Hablé con mi mamá, quien me dijo que simplemente la perdonara y lo olvidara. C ha sido mi mejor amiga desde que éramos niñas. Hay cosas peores en la vida que un simple desacuerdo entre amigas. Terminé respondiéndole.
C admitió que estaba un poco molesta, pero que no quería tirar nuestra amistad por una tontería. Planeé una pijamada para mañana. Solo nosotras dos. 20 de mayo. Durante nuestra pijamada anoche, C mencionó emocionada que estaba saliendo con alguien. Le pregunté quién era. Este pueblo es pequeño, probablemente lo conocería, pero ella se quedó callada y dijo que me lo diría cuando estuviera lista. 21 de mayo. Descubrí quién era. H me envió un mensaje esta mañana. Quería que nos viéramos para tomar un café. Admito que tenemos química y aún siento mariposas cuando estoy cerca de él, pero no funcionó y decidimos seguir como amigos. El café no era para hablar de nosotros, sino de C. Me contó sobre aquella noche y cómo se arrepentía. Se había acostado con C. Tuve que actuar con calma, ¿sabes? Sé que confía en mí, pero no entiendo por qué me lo diría a mí, de todas las personas. Dijo que se sentía terrible porque sabía lo que yo sentía por él y pensó que debía decírmelo. Le dije que no era necesario, pero aún así le agradecí por decírmelo. Estoy dolida. Nunca pensé que C haría algo así, pero aquí estamos. 22 de mayo. Se suponía que hoy saldría con C, pero cancelé. Me sentí traicionada porque, de todas las personas con las que podía estar, eligió a la única por la que yo tenía sentimientos. La noticia de que C y H se habían acostado corrió por el grupo de amigos y los chicos comenzaron a molestarlos. Estoy segura de que C estaba disfrutando cada momento, pero H seguía diciéndoles que dejaran de hacerlo. 23 de mayo. A me llamó. Dijo que se encontró con H y C en la sala de juegos anoche. Parecían muy cariñosos antes de que ella se acercara a ellos. Frustrada, le envió un mensaje a C preguntándole qué le pasaba. Por supuesto, se hizo la tonta. Dijo que H era la persona con la que quería estar y que él sentía lo mismo. No lo entendía, C jamás había mostrado interés en él. Sabía lo que yo sentía. Estoy tan enojada con ella. 24 de mayo. Supongo que tengo un poco de celos. Esta noche, H invitó a todos a su casa a tomar unas copas. C y H no se separaban, y era tan evidente que los chicos ya seguían mirándome y luego volviendo a ellos. Hice todo lo posible por no demostrar ninguna emoción y me la pasé afuera fumando un cigarro cada vez que podía. Me fui más temprano que los demás con la excusa de que tenía que levantarme temprano. No recuerdo haber llegado a casa. 25 de mayo. Mi vecino me preguntó si estaba bien porque anoche me escuchó rompiendo las macetas de mi mamá y arrancando sus plantas. Y gruñendo, lo cual me pareció gracioso. No recuerdo nada de eso, pero mi mamá está furiosa. Tengo que pasar el día arreglando el jardín. 31 de mayo. ¿Por qué tengo estos apagones repentinos todo el tiempo? Estoy bien y luego mi mamá me dice que rompí un florero en el suelo en un ataque de ira. No lo recuerdo, pero dice que si sigue pasando, tengo que ir al médico. 6 de junio. Fui al médico. No saben qué me pasa. Siguen preguntándome por los moretones y si alguien me los hizo. No sé de dónde vienen. A veces arden. 8 de junio. Me siento indefensa. Intenté contarle a, pero me desmayé. Aya no quiere hablar conmigo. 9 de junio. ¿Por qué nadie me cree? Un gran número de páginas después de esta última entrada habían sido arrancadas. Afortunadamente, los escritos posteriores seguían ahí, pero no explicaban el horror que estaba a punto de leer. 7 de septiembre. C me dijo que no puedo volver a contactarla o pedirá una orden de restricción. No estoy haciendo nada malo. Cree que tengo algo que ver con la desaparición de H, pero seamos realistas, ¿cómo podría yo derribar a alguien tan grande como H? Solo soy una niña débil. Dijo que cuando tenga pruebas, lo demostrará. Patética. 8 de septiembre. Mi mamá se va de viaje hoy. Me dijo que mi tarea era deshacerme de lo que sea que murió debajo de la casa porque el olor ya está impregnando la sala. Puedo usar su auto para llevar la basura al vertedero más cercano.
También, finalmente organizaron un grupo de búsqueda para H. Es gracioso ver a todos buscando en los lugares equivocados. 9 de septiembre. Esto es una tortura, no merezco esto. Ojalá alguien pudiera ayudarme, ojalá, censurado. Desafortunadamente, la escritura estaba borrosa por daños de agua o alguien, o algo, le impidió escribir. 10 de septiembre. Me deshice de ese olor y en la mañana manejé hasta el vertedero. Es curioso porque en el camino pasé por la casa de C. Me pregunto cómo estará lidiando con todo esto. De regreso, pasé junto al grupo de búsqueda. Les hice un gesto con la mano y les dije que estaría encantada de ayudar con lo que necesitaran. 12 de septiembre. A me habló por primera vez en mucho tiempo. Solo llamó para preguntarme si había visto a C. Le dije que no. A dijo que los padres de C. la llamaron esta mañana preguntando si C. había pasado por su casa. No la han visto desde hace 2 días. Me disculpé y le dije que con la universidad tan ocupada, no he tenido tiempo de ver a nadie, así que no tenía idea de dónde podría estar C. A me dijo que eso tenía sentido, que era posible que C. hubiera salido sola a buscar a H. y se hubiera perdido en el camino. Le dije que esa era una posibilidad, ya que C. tiende a hacer las cosas por su cuenta. A me dijo que, a pesar de esto, eso no cambiaba lo que aparentemente había hecho. No quiere que la contacte a menos que sea para hablar sobre el paradero de C. Todavía no entiendo cómo la lastimé. Lista de compras. Cinta adhesiva. Bolsas de basura. Chocolate en polvo. 14 de septiembre. Los parlantes del auto de mi mamá son tan buenos que cuando están al máximo volumen no se escucha nada. Ni siquiera los gritos más fuertes. 15 de septiembre. Encontré un lugar genial para acampar por la noche. Es un poco difícil llegar, especialmente si llevas a alguien contigo. Sorprendentemente, C. fue fácil de cargar, aunque su cuerpo pesaba como 1 tonelada de ladrillos. Aquí no hay señal, lo cual es un buen cambio. Necesito unos días para aclarar mis pensamientos. Eso es todo. A todos los que estén leyendo esto, cuídense. Parecían luciérnagas. El julio en que esto ocurrió llegó con el infierno pisándole los talones. Para mediados de mes, el calor era suficiente para hacer que incluso los más amantes del verano corrieran en busca del aire acondicionado. El único alivio, y era mínimo, llegaba por la noche, cuando el sol ardiente finalmente se iba a cocer a alguien más, pero su niebla de calor seguía asfixiando la zona. Dormía a ratos, cuando no me ahogaba en mi propio sudor. 2 ventiladores zumbaban y golpeaban en mi habitación, moviendo el aire caliente como las aspas de una licuadora contra un batido. Me di por vencido cerca de la medianoche, el sueño simplemente no llegaba. Cuando estás cansado pero no puedes dormir, tu mente hace cosas extrañas. Juega con las sombras de la habitación como un titiritero, llenando los espacios vacíos con cosas que no están ahí. Pensé en encender la luz y leer un rato, pero cualquier otro consumo de energía haría que el disyuntor se disparara de nuevo, y ni loco apagaría los ventiladores. Así que simplemente me quedé acostado, dejando que mi mente divagara mientras una de las pocas brisas de la noche soplaba contra el ventilador de la ventana, haciendo que las sombras de los arbustos afuera bailaran en las paredes. ¿Realmente era una brisa? Mi imaginación no tardó en inventar una lista de posibles demonios acechando allá afuera. Mi respiración se hizo corta al intentar desechar ese pensamiento. ¿Y qué si un niño desapareció a unas cuadras de aquí? Eso no significaba nada. No pude seguir acostado. Mi mente no soltaba la idea de que algo estaba afuera de la ventana. Suspiré y me levanté, sintiendo como mi ropa interior se pegaba a mi piel como una segunda capa. El aire se sentía aún más caliente al estar de pie, y gruñí mientras tomaba una botella de agua de mi escritorio y me acercaba a la ventana. Incluso el aire del ventilador se sentía tibio.
Bebí un trago mientras apartaba la cortina y miraba hacia la noche de verano. Más allá de los arbustos, podía ver mi patio trasero, que colindaba con un campo de maíz. Los tallos ya formaban una muralla hasta la rodilla que impedía ver más allá. Observé el campo verde y pensé en la noticia que había escuchado en la radio mientras volvía del trabajo. Con el calor insoportable, algunas personas optaron por dormir afuera para aprovechar la brisa, y como en la mayoría de los veranos, muchos niños acamparon en sus jardines. Aparentemente, en algún momento de la noche, algo llegó y arrastró a 2 niños fuera de su tienda de campaña. La tienda quedó destrozada, al igual que los sacos de dormir en su interior. No encontraron sangre. La policía cree que fue un oso o un gran felino que bajó de las montañas y se los llevó. El tipo de la radio decía que seguramente fue un pedófilo que los tenía en la mira, ya que la comida del campamento ni siquiera había sido tocada. Aún seguían buscándolos o al menos encontrar sus restos. Vivían justo al final de la calle. Los había visto un par de veces andando en bicicleta. Maldito mundo. Tomé otro trago de agua y me incliné contra el ventilador para sentir más el aire fresco. Fue entonces cuando noté el sonido del maíz crujiendo. Comenzó en el borde de mi visión, un leve parpadeo de un tallo moviéndose. Si no me hubiera estado asustando a mí mismo, probablemente ni lo habría notado. Pero lo hice, y observé cómo la ondulación recorría el campo, como si algo enorme se moviera debajo. Tal vez tenían razón y era un puma. No sé qué me hizo ponerme unos jeans y tomar mi rifle, pero lo hice y salí. Me paré en el porche trasero, cargué una bala y escuché. Los grillos habían dejado de chirriar. Incluso las cigarras se habían callado. Solo el sonido del viento jugaba bajo el cielo sin nubes. Decir que estaba en silencio era quedarse corto. No había nada, mi propia respiración retumbaba en mis oídos. Entonces, más crujidos en el campo. A unos 30 metros de distancia aparecieron luciérnagas. 2 pequeñas luces verdes parpadeando lentamente, luego 2 más. Luego, lo que parecían ser cientos, brillando en la penumbra bajo las hojas colgantes del maíz. Bajé un poco la guardia por una fracción de segundo, hasta que me di cuenta de que no eran luciérnagas, sino ojos. Y me estaban mirando fijamente. Disparé una vez cuando los ojos se movieron, luego solté el arma y corrí hacia la puerta. En ese mismo instante escuché los sonidos de algo saliendo del campo. Cuando llegué a la puerta, se convirtió en respiración. Cuando entré, se convirtió en el sonido de uñas arañando la madera. Puede que haya gritado, pero si lo hice, se perdió entre los gruñidos que sonaban al otro lado de la puerta, que había dejado entreabierta. Me di cuenta de esto y corrí de vuelta. Cerré la puerta al mismo tiempo que algo golpeó con fuerza desde afuera. Con todas mis fuerzas logré asegurar el pestillo. Empezaron a golpear la puerta con más fuerza. Sus gruñidos y jadeos se hicieron más fuertes mientras yo me dejaba caer contra un gabinete de la cocina y maldecía. Quería ver qué era, pero al mismo tiempo no me importaba. Nunca había visto ojos que brillaran por sí solos. Un estruendo vino desde mi habitación. Creo que me oriné un poco mientras me ponía de pie. Me apresuré por el pasillo y tropecé hasta mi cuarto. Algo muy grande forcejeaba con la pequeña abertura que había dejado el ventilador de la ventana. Su rostro era casi humano, pero con un hocico. Sus ojos brillaban del mismo verde amarillento que había visto afuera. No alcancé a ver más antes de cerrar la puerta de un golpe y buscar algo con que bloquearla. Me atrincheré en el armario al final del pasillo después de asegurar la puerta de mi habitación. Los de afuera se quedaron ahí toda la noche. Sus gruñidos y ladridos me helaban la sangre. El que había logrado entrar intentaba derribar la puerta cada pocos minutos antes de volver a destrozar mi habitación. El calor ya no me molestaba, el miedo me mantenía lo suficientemente frío. En algún momento me dormí. Ni yo me lo creía cuando abrí los ojos. Me senté entre zapatos viejos y abrigos apolillados y escuché pájaros cantando. La luz del sol se filtraba por debajo de la puerta. Solté un suspiro de alivio y la abrí. El pasillo estaba vacío. La mañana por fin había llegado. Salí del armario, usé la pared para sostener mi cuerpo entumecido y caminé hasta mi cuarto.
Quité la silla y abrí lentamente la puerta. La habitación estaba hecha un desastre. Las paredes de yeso tenían marcas de garras profundas. El relleno de mi colchón cubría el suelo. El marco de la ventana parecía haber sido golpeado una y otra vez. Apenas se sostenía en su lugar y los cristales habían desaparecido. Pero no había nada ahí. Por un momento me pregunté si realmente solo había sido un puma y que, en mi cansancio, había imaginado al monstruo. Afuera encontré mi rifle y más marcas de garras. Lo recogí y avancé con cautela por el patio, el arma firmemente apoyada contra mi hombro. Su sangre tenía el mismo color que sus ojos. Debí haber alcanzado a uno con mi disparo de pánico, porque un largo rastro de sangre se extendía de vuelta hacia el maizal. Seguirlo cruzó por mi mente, pero también lo hizo la escena de Jurassic Park con los raptores. Decidí no hacerlo. Por un buen rato me quedé de pie al borde del campo, mirando el horizonte teñido de rosa. Por más que lo intenté, no pude aceptar lo que había visto ni lo que encontré en la mañana. Más tarde, ese mismo día, escuché en la radio que otro niño había desaparecido durante la noche y que los restos de los dos primeros fueron hallados en el borde de un maizal, no muy lejos del que estaba detrás de mi casa. Me mudé poco después y no volví a dormir de noche en las semanas que tomó encontrar otro lugar. En ese tiempo, más niños desaparecieron. También algunos adultos. Había cosas allá afuera, ocultas entre los maizales y la maleza, y sus ojos parecían luciérnagas. Mi nombre es Jack Mason. Y soy un hombre inocente. Tenía a la novia más hermosa y comprensiva que un hombre podía desear. Tenía un buen trabajo, mi propio lugar. La vida era perfecta. Mi novia trabajaba como consejera en el departamento de protección infantil. Se encargaba de los casos extremos. Trataba con niños perturbados o con los que nadie más quería tratar. A pesar del estrés de su trabajo, lo amaba. Realmente sentía que estaba marcando la diferencia. Un día, Susana recibió una llamada de una de las consejeras con las que trabajaba. Por la expresión en su rostro, supe que era algo serio. Era una expresión que ya conocía bien, considerando el tipo de casos con los que lidiaba. Así que no pregunté nada. Ya estaba acostumbrado a que saliera corriendo sin previo aviso. Era parte del paquete. Pasaron unas horas y sonó el teléfono. Era Susana, y se le notaba alterada. Me dijo que una niña había sido llevada con ellos, y que el padre de la familia de acogida en la que estaba había intentado matarla. La niña estaba en estado de shock y no había otra familia disponible para recibirla, así que Susana la traería a casa con nosotros por unos días. Mientras esperaba su llegada, empecé a hacer algunas tareas en la casa para que el lugar se sintiera más acogedor al volver. Estaba en el jardín trasero partiendo leña y mi perro, Sprinter, estaba a mi lado, masticando su hueso favorito. Sprinter era mi compañero, un viejo labrador negro que simplemente estaba disfrutando sus últimos años. Escuché cuando el auto llegó. Susana y la niña vinieron al jardín trasero para saludarme. Susana me llamó para presentarme a Sara. Sara se notaba extraña. Definitivamente era reservada, extremadamente tímida. Escondía su rostro detrás de su largo cabello castaño. Le dije que me llamaba Jack y extendí la mano para saludarla, pero ni siquiera me miró. En lugar de eso, estaba mirando por encima de mi hombro, directamente a Sprinter. Era como si yo no existiera. Estaba completamente absorta en el perro. Me empujó para acercarse a él. No me pareció raro, a los niños les encantan los animales. Pero no parecía que quisiera acariciarlo. Solo lo miraba fijamente, haciendo unos ruidos extraños con la garganta, como unos chasquidos apagados. Sprinter, por naturaleza, era un perro muy amigable. Le encantaban los niños, disfrutaba toda la atención que le dieran. Pero Sprinter parecía incómodo con la niña. Retrocedió cuando ella se le acercó y soltó un gruñido suave. Algo completamente fuera de lo común en él. La niña tenía unos 13 años, pero parecía mucho menor.
Su cuerpo era delgado, frágil, sin el desarrollo típico de una chica de su edad. Pero muchos de los niños con los que trabajaba Susana se veían así. Era una apariencia que venía con el hecho de ser propiedad del Estado. Lo atribuía a su crianza, que claramente no había sido buena. Se notaba perturbada. No hablaba mucho, casi no sonreía, y cuando lo hacía, daba la impresión de estar escondiendo algo. Entramos a la casa para que se fuera acostumbrando al lugar. Susana tuvo que volver a la oficina para hacer algo de papeleo y tratar de conseguirle una familia adecuada. Con Susana fuera, prendí la televisión para romper el silencio incómodo. Mientras estábamos ahí sentados, traté de romper el hielo ofreciéndole hacerle un sándwich. Sus ojos se agrandaron y, a través de su flequillo, pude ver el blanco de sus ojos. Lo tomé como un sí y fui a la cocina a prepararlo. Mientras untaba el pan, escuché un chillido espantoso proveniente de la sala. Entonces Sprinter entró corriendo a la cocina, llorando y aullando como si algo terrible le hubiera pasado. Se escondió detrás de mis piernas, temblando. Nunca lo había visto así de asustado. Jamás. Con rabia y un poco de nervios, corrí a la sala. La niña solo estaba parada ahí. Le grité, preguntándole qué demonios le había hecho a mi pobre Sprinter. Una sonrisa inquietante apareció en su rostro. Solo quería ver su alma, dijo. Fueron las primeras palabras que dijo desde que llegó, y me helaron la sangre. Tomé a Sprinter y salimos al patio trasero, lejos de ella, mientras esperábamos que Susana regresara. Esa noche, después de que Sara se fue a dormir, Susana y yo estábamos en la cama. Le conté lo del perro. Le dije que la niña me estaba asustando seriamente. Me aseguró que ya estaba trabajando en conseguirle otro lugar, pero que no era fácil. Había tenido muy malas experiencias con sus anteriores familias adoptivas. Después de un sueño intranquilo, desperté en medio de la noche. Escuché pasos en el pasillo, que se detenían frente a nuestra puerta. Vi una sombra proyectada por los pies de alguien a través del hueco. Luego, la manija empezó a girar. Salté de la cama y abrí la puerta de golpe. Para mi sorpresa, no había nadie. Fui hasta el cuarto de Sara y asomé la cabeza. Parecía estar dormida. A la mañana siguiente, Susana gritó mi nombre. Corrí escaleras abajo, estaba en el jardín trasero. Señalaba algo. Una gran mancha marrón, cubierta de sangre, justo donde corto leña para la chimenea. Corrí a ver qué era. Era mi pobre Sprinter. Alguien lo había decapitado. Su cabeza no estaba por ningún lado. Me di la vuelta y vi a Sara sonriéndome desde la ventana de la cocina. Susana estaba destrozada, gritando y llorando. Sara hizo esto. Esa niña no está bien, Susana, y quiero que se vaya de esta casa. Le dije, decidido. Ella me dio una bofetada. Estoy empezando a preocuparme por ti, Jack. Sara me dijo que te comportaste de forma aterradora cuando estaban solos. Y ahora esto. Sara es solo una niña asustada, ¿no lo ves? Dijo con miedo y lágrimas en los ojos. Después de enterrar a mi querido y amado Sprinter y bajarme una botella de whisky para intentar olvidar lo que sea que me estuviera pasando, me tambaleé hasta la cama. Mientras dormía, las pesadillas llenaban mi mente. En mis sueños, entraba al dormitorio y encontraba a Sara encima de Susana, estrangulándola. Corrí para ayudar, pero entonces me di cuenta de que no era Sara quien la estrangulaba, era yo. Desperté sobresaltado y me encontré encima de Susana, con las manos alrededor de su cuello, mientras ella luchaba por apartarme. Jesucristo, Susana, lo siento muchísimo. Estaba teniendo una pesadilla. No estaba en mis cabales, jamás te haría daño a propósito. Te amo. Supliqué por su perdón, pero entonces una voz se oyó a mi espalda. Era Sara, parada ahí, mirándonos. No le creas, Susana. Es un hombre malo. Quiere hacernos daño. Yo lo vi llevarse a Sprinter al patio con un hacha. Él lo lastimó. Dijo con una frialdad escalofriante. Salté de la cama y me lancé hacia ella. La agarré, gritando, diciéndole que era una maldita mentirosa. Le jalé el cabello para sacarla de la casa.
Susana se levantó de un brinco y me empujó lejos de la niña. Necesito que te vayas, Jack. Quiero que te largues ahora mismo. Sin empacar. Solo vete. ¿Necesitas ayuda, Jack? Es mi trabajo mantener a Sarah a salvo. Así que lárgate. Gritó temblando de miedo. Me mudé a casa de mis padres. Pasaron 3 días sin saber nada de Susana. Hasta que, de repente, ya de noche, recibí una llamada suya. Por favor, vuelve a casa, Jack. Estoy asustada. Creo que quiere matarme. Susurró Susana por teléfono. Su voz crujía del terror. Solté el teléfono. Me subí al auto y conduje tan rápido como pude hasta la casa. Al llegar, la puerta estaba completamente abierta. Entré corriendo, y ahí estaba Sarah, parada en la sala. ¿Dónde está Susana, maldita perra? Ella me miró con la sonrisa más escalofriante que haya visto jamás y apuntó hacia el segundo piso. El alma de Susana era la más bonita que he visto. Dijo, riéndose entre las manos. Corrí escaleras arriba y entré al dormitorio. Había sangre por todas las paredes. Miré hacia la cama. Algo había bajo las sábanas, y la sangre empapaba las cobijas. Con manos temblorosas, agarré la sábana y empecé a levantarla lentamente. Me caí de espaldas ante el horror que vi. Estaba demasiado en shock para gritar. Comencé a vomitar sin control. En la cama estaba el cuerpo de Susana, cubierto de sangre y golpes. Su cabeza había sido decapitada, y en su lugar, alguien había cosido la cabeza de Sprinter. Junto al cuerpo estaba el hacha que había desaparecido. La tomé y bajé corriendo. Sarah me vio acercarme con el arma y soltó un grito, echando a correr hacia el jardín. La alcancé y la tiré al suelo, volteando la boca arriba. Empezó a llorar, suplicándome que no la matara. Levanté el hacha sobre su cabeza. Y justo cuando iba a dejarla caer, escuché pasos detrás de mí. ¡Alto! Suelta el arma. Me di la vuelta y vi a 3 policías apuntándome con sus armas. Ya en la estación, les expliqué a los oficiales que había recibido una llamada de mi novia y fui directo a la casa. Pero dijeron que eso era imposible. Susana ya estaba muerta desde hacía varias horas. Me preguntaron por el hacha. Y ahí supe que estaba jodido. ¿Quién les iba a creer al tipo que casi le parte la cara a una niña con el mismo hacha que estaba junto al cadáver? El juicio fue aún peor. Los periódicos me pintaron como un loco trastornado que mató a su hermosa novia y luego intentó asesinar a una pobre niña huérfana e inocente. Han pasado 2 años. Y mientras escribía esto, un guardia de prisión vino a decirme que tenía visita. Fui a la sala de recepción, esperando ver a otro periodista o a algún curioso queriendo meterse en la cabeza de un loco. Me senté, y frente a mí estaba un hombre claramente aterrado, angustiado. Aunque, no era de mí de quien tenía miedo. Con solo verlo, lo entendí todo. Era la misma mirada que yo tenía 2 años atrás. Me miró, y dijo una sola palabra. Un nombre. Sarah. Lo miré directo a los ojos. Mátala esta noche mientras duerme. Agarra un martillo y destroza su cabeza. Le dije mientras me levantaba para irme. Escribo esto con la esperanza de que alguien, algún día, me crea. Escribo esto porque soy un hombre inocente. Si esto alguna vez llega al público. Mi nombre es Jack Mason. Y soy un hombre inocente.